C'est bon? Je pense qu'on va essayer de commencer. Ça fera arriver les retardataires qui sont encore en train de boire le café. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci au nom de l'AFD d'être venus aussi nombreux pour cette première journée du colloque consacrée à la ville durable comme moteur de transformation sociale. Nous avons un programme passionnant et assez chargé, comme vous avez pu le voir. C'est pourquoi on demandera le plus possible de discipline temporelle à chacun des intervenants, car une bonne conférence, au-delà du sujet et de ses panélistes, et je pense que ces deux conditions sont remplies aujourd'hui, c'est de commencer à l'heure et de terminer à l'heure. Alors pour commencer à l'heure, on a un petit peu déjà 5 minutes de retard, donc on essaiera de tenir les délais. Sans plus tarder, je vais donc passer la parole à Madame Laurence Breton-Moyer, directrice des opérations de l'AFD, qui va nous offrir quelques mots d'introduction. Et ces propos introductifs seront ensuite complétés par nos partenaires co-organisateurs que l'on remercie d'être ici, représentés ici par Monsieur l'ambassadeur de France en Espagne et président de l'Institut des Amériques, Monsieur Yves Saint-Jour, ainsi que par Madame Paola Amadei, directrice exécutive de la Fondation ELAC. Et nous aurons ensuite le plaisir et l'honneur d'écouter Madame Alicia Barcena, secrétaire générale de la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, avant que Madame Catherine Paquette, chercheuse à l'IRD et grande coordinatrice scientifique de ce colloque, avec qui vous avez probablement, pour une partie d'entre vous, été en contact ces derniers temps, mais nous fasse une très brève intervention sur la méthodologie et le déroulé du colloque sur au moins cette première journée. Voilà, bonne conférence et merci encore d'être là. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes vraiment très honorés de vous accueillir ici dans cette salle Nelson Mandela, salle de conférence, et à l'occasion de la Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes 2018, dont le thème de la ville durable constitue le fil rouge de cette année. Donc hier se déroulait au Quai d'Orsay une table ronde consacrée au partenariat entre l'Amérique latine, les Caraïbes et la France sur cette thématique de la ville durable. À cette occasion, il a déjà été traité des questions de la mobilité urbaine, de la sécurité en ville ou encore des défis de la gestion des données urbaines. Et aujourd'hui, nous avons choisi de traiter avec vous ce sujet à travers le prisme de la transformation sociale. Car la ville est d'abord un lieu, évidemment, d'intégration sociale et elle doit donc se concevoir aussi et surtout d'ailleurs comme un lieu d'inclusion sociale. Et l'enjeu est particulièrement prégnant dans la région, qui a connu la plus forte croissance urbaine de toutes les régions en développement depuis 50 ans. Faute d'opportunités rurales, historiquement marquées par l'exclusion et la privation de droits financiers pour la majorité, mais sans parvenir pour autant à créer suffisamment d'emplois formels pour absorber cette croissance. C'est d'ailleurs pourquoi les villes d'Amérique latine et des Caraïbes font aujourd'hui face à des niveaux et à des défis inégalés d'ailleurs, d'inégalité et de violence records. Et confrontées à cet immense défi économique et social, certaines villes de la région ont aussi innové, inventé, en devenant des lieux d'expérimentation de nouvelles formes de vivre ensemble. Et je pense par exemple à nos partenaires que sont désormais les villes célèbres de Medellín, Curitiba ou encore l'État du Minas Gerais. Et donc l'objectif est de réfléchir ensemble pendant ces 2 journées à 3 des leviers majeurs sur lesquels s'appuyer pour rendre effectif cette inclusion sociale. Le premier d'entre eux est bien évidemment l'accès pour tous aux biens et aux services urbains essentiels. Le second est l'emploi et la prospérité économique partagée. Et le troisième, d'ailleurs, souvent, je dirais, un peu occulté ou peut-être sous-estimé dans les discussions sur le développement, concerne la culture, dans une acception large, qui est évidemment un vecteur de cohésion sociale et qui favorise le vivre ensemble et la participation de tous. Donc l'intervention de l'AFD en Amérique latine, qui maintenant a 12 ans d'existence et qui se déploie dans tous les pays d'Amérique latine et des Caraïbes, est finalement assez spécifique puisque les projets que nous soutenons sont globalement ancrés en milieu urbain. 50% de nos financements y sont consacrés. Et à forte résonance climat, puisqu'aujourd'hui 70% de nos financements dans cette région présentent des co-bénéfices climat. Et d'ailleurs, la dynamique est d'ailleurs d'amplifier, puisque la nouvelle stratégie climat de l'agence qui a été annoncée lors du One Planet Summit est de rendre 100% des financements de l'agence compatibles avec l'accord de Paris. Ce qui veut dire qu'effectivement, le souhait est de mettre au cœur du dialogue des politiques publiques et de nos actions les questions de trajectoire
long terme des pays. Et bien évidemment, il s'agit de trajectoires qui concilient le développement économique, le pilier environnemental, à travers le climat, mais bien évidemment la biodiversité, le capital naturel, mais les enjeux sociaux qui sont évidemment consubstantiels à une trajectoire durable. Et comme nous l'avions le privilège de discuter ce matin avec Alicia, ce ne sont pas des sujets sur lesquels on doit considérer qu'il y a des trade-offs, mais bien chacun doit permettre de renforcer l'autre. Donc si elle bénéficie à l'ensemble des habitants, y compris les plus fragiles, la ville durable peut être le moteur d'une transformation sociale profonde. Et c'est parce que nous sommes convaincus que l'intervention du groupe en Amérique latine a pour finalité la transition écologique et la justice sociale dans les trajectoires de développement. Et comme je le disais à l'instant, il s'agit d'intégrer la soutenabilité écologique, mais aussi la justice sociale à travers toutes les composantes, notamment les questions d'inégalité, dans toutes ces formes, et en particulier également les inégalités femmes-hommes qui sont au cœur de la nouvelle stratégie de l'agence. Les stratégies de lutte contre et d'adaptation au changement climatique sont indissociables de stratégies de développement social et de réduction des inégalités. Et c'est le sens de l'agenda partagé des objectifs du développement durable et de l'objectif d'engagement 100% la social que l'agence s'est fixé aux côtés de son objectif de 100% accord de Paris. Ainsi, les actions du groupe s'efforcent de contribuer au renforcement des liens sociaux par la réduction des inégalités, la protection des droits humains, l'accès à des services publics de qualité et la promotion de la partie citoyenne. En effet, et comme je crois que les objectifs du développement durable ont appelé la communauté internationale, au-delà de ces chacun des objectifs, peut-être le plus important d'entre eux concerne les process, puisque la construction de ces trajectoires doit aussi passer par une capacité de dialogue et d'élaboration avec toutes les parties prenantes, et en particulier la société civile et les populations, de la construction de ce nouveau contrat social. Donc au-delà de, je dirais, d'options techniques ou économiques, il s'agit aussi de construire ce modèle, ces nouveaux modèles et ces nouvelles villes durables. Et l'enjeu principal pour nos opérations est bien évidemment, dans un cadre de dialogue ouvert avec les différentes parties prenantes, d'identifier les investissements et les politiques publiques qui vont être inclusifs et donc accessibles à tous, durables, ce qui suppose d'identifier des solutions capables de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de promouvoir les solutions par la nature, sûres et sécurisées, mais également bien gérées dans un objectif d'efficacité financière et opérationnelle et de durabilité des investissements. Et pour décliner évidemment une telle stratégie, puisque je crois qu'aujourd'hui, c'est un graphique qu'aucun pays n'a finalement trouvé la clé entre un indice de développement humain et une empreinte écologique compatible avec les différents enjeux sociaux et environnementaux de la planète. Donc pour décliner une telle stratégie, il s'agit d'inventer finalement un nouveau monde, et donc nous avons besoin de la réflexion de tous, et c'est pourquoi nous avons souhaité nous associer à l'organisation de cette conférence, qui est un lieu privilégié effectivement d'échange et je dirais de construction un peu collective de l'émergence de ces solutions. Et à ce titre, je tiens à remercier tout particulièrement l'Institut des Amériques et la Fondation IULAC pour nous avoir proposé en début d'année de co-organiser cette grande conférence, et nous sommes très honorés de cette proposition. Car cette conférence s'est imposée au fil des ans comme l'un des temps forts de la semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes en France. Et j'espère que cette collaboration, qui s'annonce d'ores et déjà comme une réussite, si j'en juge à la présence du public nombreux ce matin et des débats déjà aussi animés des jours précédents, sera poursuivie dans les années à venir. Et nous sommes convaincus à l'AFD d'avoir beaucoup à apprendre et à échanger sur nos expériences mutuelles avec nos partenaires d'Amérique latine et des Caraïbes pour créer davantage de ponts de part et d'autre de l'Atlantique. Et c'est donc très modestement, avec gratitude, que je tiens à remercier l'ensemble des panélistes, mais aussi des participants, vous, souvent venus de loin, pour partager avec nous votre expertise sur ces sujets ô combien importants. Merci beaucoup. Madame la directrice, merci beaucoup ce matin de nous accueillir et de co-organiser ce colloque. Je crois que la présence de l'AFD sur ce sujet en particulier et en Amérique latine, c'est vraiment très important. Moi, quand j'étais ambassadeur au Brésil, j'ai pu voir comment se déployait peu à peu l'activité de l'AFD et je dirais la différence que l'AFD crée dans une relation de coopération et la différence en termes de niveau, de consistance et de thématique pour bien travailler. Donc merci à vous de
d'être avec nous. Et merci bien entendu à Mme Paola Medei, à la Fondation ELAC, de co-organiser avec l'Institut des Amériques ce colloque. Ça fait partie de ces actions un petit peu modèles que nous essayons de construire ensemble sur les thématiques qui conviennent dans les problématiques actuelles de l'Amérique latine et des Caraïbes. Et je crois que Alicia Bárcena, que je salue aussi, buenos días, es un honor, sera d'accord avec moi, comme la CEPALC le fait tous les jours aujourd'hui, pour dire que c'est bien là que se traitent les bons sujets. Parce qu'évidemment, le thème du colloque est tout à fait opportun. Quand on a vécu en Amérique latine, quand on a été ambassadeur au Brésil, qu'on est passé à Curitiba, qu'on est passé à Porto Alegre ou dans le Minas Gerais, comme vous le disiez, on voit bien que ce sont des sujets cruciaux. Mais aussi quand on vit, comme je le fais actuellement en Espagne, où on voit qu'une ville comme Bilbao a fait le pari de la culture pour reconstruire son image et même une partie de ses activités. Et donc cet échange Europe-Amérique latine, ça vaut vraiment la peine sur les 3 thèmes de l'accès aux biens, de l'emploi et de la culture, que vous avez raison de dire parfois un peu oublié, mais dont on voit à quel point il peut être profitable dans tous les sens du terme, à la fois pour l'intégration des sociétés, pour leur développement et aussi pour des questions directement économiques. Alors, cette idée, et bien entendu le développement du projet lui-même de colloque, et je remercie l'Institut de recherche pour le développement, présent en Amérique latine et dans les Caraïbes depuis bien longtemps, et Catherine Paquette, qui a été l'âme de cette préparation, et bien cette idée, elle vaut vraiment la peine d'être développée. Et nous, évidemment, l'Institut des Amériques, nous sommes dans notre rôle, parce que, comme le dit très bien le panneau, c'est un réseau d'enseignement supérieur et de recherche en sciences humaines et sociales sur les Amériques et les relations avec l'Amérique du Nord sont évidemment très importantes aussi sur ces sujets. Eh bien, nous sommes tout à fait dans notre rôle, puisque nous voulons être à la fois un lieu interdisciplinaire, et quoi de mieux que la ville pour cette interdisciplinarité. Nous voulons être aux confins des régions, aux confins des différentes sciences, mais aussi nous voulons être proches des décideurs, et donc de ceux qui ont l'expérience même de l'action, et proches des entreprises, qui doivent être toujours prises en considération quand on veut parler accès aux biens ou accès à l'emploi. Et donc, nous considérons qu'en co-organisant ce colloque, nous sommes évidemment au cœur de notre existence de plateforme et de l'ensemble des centres de recherche et d'enseignement en France sur l'Amérique, sur les Amériques. Et nous pouvons apporter donc notre contribution en accord avec et en co-organisant avec les autres grands acteurs. C'est pourquoi vraiment nous sommes pleins de gratitude pour tous ceux qui nous ont aidés, pleins d'espérance sur les résultats de ce colloque. J'ai vu pour ma part à quel point dans les années qui viennent de s'écouler, j'étais au ministère quand on a préparé la COP 21, combien on pouvait petit à petit, avec l'Amérique latine et les Caraïbes qui ont été... Bon, il y a eu des difficultés en tout dernier moment de la négociation, mois de décembre 2015, pour que certains pays d'Amérique latine adhèrent, mais presque tous les autres étaient depuis le départ dans nos partenaires pour bien travailler. Et on voyait à quel point toutes ces questions du durable, de la soutenabilité, de la prise en compte de l'environnement étaient cruciaux et passaient par la ville. Donc merci encore et bon colloque à tous.
je suis vraiment très heureux de représenter ici mes collègues de l'Institut des Amériques pour vous dire notre joie d'être ensemble et notre espérance sur les suites de ce colloque. Merci. Bueno, no soy Leonel Fernández. Muy buenos días a los que participan de esta mesa de inauguración, la directora Breton Moyet, el embajador Sanjour, la secretaria ejecutiva Bárcena, la doctora Catherine Paquet. Buenos días a todos los invitados y panelistas para estos 2 días y a todo el público. Estaba previsto en ese momento la intervención vía video del presidente Leonel Fernández. A las 5 de la mañana estaba grabando en República Dominicana. Contamos que todavía pueda llegar en el curso de esta mañana, pero él no se ha acostumbrado a estos episodios donde mantiene el suspenso hasta el final. Entonces vamos a ver si le podemos presentar más adelante este saludo por parte del presidente de la Fundación EULAC y, por cierto, por uno de los líderes de la región. Ya se ha vuelto una grata tradición la participación de la Fundación en la Semana de América Latina y del Caribe en Francia desde nuestro inicio, y también la organización con nuestro socio estratégico, el Institut des Amériques, del coloquio anual. Hace 2 años tratamos de pequeña y mediana empresa, el año pasado tratamos de tema del Caribe, y ya en estos días estamos reflexionando sobre posible tema para el coloquio de 2019. A este binomio experimentado se ha venido sumando la AFD, la Agencia Francesa de Desarrollo, que si ya había colaborado en el pasado con esta iniciativa, para esta edición se ha vuelto un partner de pleno derecho. Y evidentemente me alegra haber escuchado a la directora anunciar efectivamente la intención que esta cooperación y esta fórmula de cooperación se refuerce a futuro. Y el hecho mismo que estamos hoy aquí en esta sede es simbólicamente demuestra esta vinculación entre nuestras organizaciones. Nuestra presencia, nuestro reiterado compromiso con esta iniciativa desde la creación de la Fundación a finales de 2011 se debe a que corresponde en forma y contenido a la esencia de nuestro mandato, que es lo de promover una agenda positiva entre ambas regiones, apoyando y visibilizando los múltiples y fructíferos intercambios a nivel bilateral, regional y birregional. Nuestros 62 miembros, todos los 33 estados de América Latina, del Caribe y todos los 28 Estados miembros de la Unión Europea, así como la Unión Europea misma, han querido dotarse de un instrumento que le permitiera fomentar el diálogo entre el ámbito gubernamental y la sociedad civil y apoyar la conexión entre los diferentes actores. Por eso mismo verán en estos 2 días alternarse expertos académicos, representantes de gobiernos locales, voceros de redes ciudadanas, empresarios de las 2 regiones. Simbólicamente, nuestra ubicación en Hamburgo pone de manifiesto nuestra función. En una ciudad que tiene más puente que Ámsterdam y Venecia, tendemos puente entre Europa, América Latina y el Caribe, y entre gobierno y sociedad. Estamos muy satisfechos de poder conectar en este espacio ciudades tan diversas como Bilbao, que ya se mencionó, Barranquilla, Hamburgo y la misma París, y mostrar cómo se enfrentan a desafíos comunes y trasladan en la práctica la realización de la Agenda 2030.
Estos temas también harán objeto de debate en la próxima reunión ministerial UE-CELAC, prevista en los próximos 16 y 17 de julio, mostrando su centralidad en la agenda birregional. En esta misma oportunidad, durante la reunión ministerial en Bruselas, vamos a conferir el segundo premio EULAC para iniciativa ciudadana, que este año ha premiado la red de Civics, basada en un programa de la Secretaría Iberoamericana, cuyo representante también nos acompaña en este coloquio. En definir el contenido de este coloquio coincidimos con el Institut des Amériques, que con su miembro, el IRD, el Instituto para la Investigación para el Desarrollo, que es el socio que ha llevado la coordinación de la iniciativa, que queríamos enfrentar el tema de la sostenibilidad en el laboratorio ciudad en todos sus aspectos. Una ciudad no puede ser sostenible sin ser inclusiva y no puede haber prosperidad sin un manejo responsable de los recursos no renovables. En esto ya los speakers que me han precedido han ahondado. Voy simplemente a decir que eso ha sido un proceso muy interesante y espero que ustedes en el público puedan disfrutar tanto cuanto nosotros en el proceso de preparación y que los resultados reflejen todo el trabajo y dedicación que ha sido invertido en el desarrollo de este evento. Quiero reconocer aquí el trabajo extraordinario de la doctora Catherine Paquet, coordinadora científica del proceso, con la cual hemos gozado de una cooperación atenta y constructiva. También para el tercer año consecutivo hemos beneficiado del trabajo organizativo de Juliette Serafini, del IDEA, que ya era excelente, pero que cada año se mejora. Igualmente, quiero reconocer el trabajo de mi colega Luis Fierro, que ha asumido la coordinación de este evento por encima de sus otras tareas, y el trabajo de Hugo Duval, pasante en el IDEA, que ha tenido que apagar unos cuantos incendios, y por parte del AFD, Antoine Cobin, que igualmente ha estado involucrado en todo ese proceso de preparación y coordinación. Y por supuesto todos los equipos que han contribuido a todo el proceso. Repetiremos ese agradecimiento también en el día de mañana, pero tengo que reconocer el trabajo de Pierre-Henri Giraud, de Carlos Kenan, de Catherine Magnan y otros. Seguramente habré olvidado algún nombre, y por supuesto de la embajadora Caroline Dumas, que es la coordinadora de la Semana de América Latina y del Caribe de este año y que esperamos nos pueda acompañar más tarde. También quiero recordar que justo hoy en Cartagena de Indias empieza otra iniciativa hermana de este coloquio, en la cual el IDEA y la Fundación cooperan. Se trata del Seminario sobre Innovación, Emprendimiento y Desarrollo Sostenible, liderado por el CERALE y la Universidad de los Andes. Pueden contar con el continuo apoyo de la Fundación para fortalecer el relacionamiento de las dos regiones y esperamos que en los próximos meses también se complete la transformación de la Fundación en organización internacional, cumpliendo así la voluntad de los líderes de las dos regiones. Y también nos alegramos saber que muy pronto la Asamblea Nacional de Francia se pronunciará sobre la ratificación del acto constitutivo y esperamos que Francia esté en el grupo que va a encabezar el proceso de ratificación. Muchas gracias. Está muy bien. Muy buenos días y muchas gracias. Bonjour. Hasta ahí llegué. No. La próxima vez me voy a animar. Muy querida Laurence Breton-Moyet, directora ejecutiva de la Agencia Francesa de Desarrollo de Operaciones. Yves Saint-Gors. ¿No? ¿Está bien? Ok. Presidente del Instituto de las Américas. Yo quiero saludar a través de Paola Madey a Leonel Fernández, ¿no?
wherever he is, y Catherine Paquet. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, en realidad. La CEPAL somos un socio estratégico en esta Fundación EULAC, no tanto de este seminario en particular, pero es un seminario que nos interesa muchísimo. El año pasado participamos también en el del Caribe y de las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué nos interesa? Y quiero saludar, por cierto, a Alejandro Aravena, no sé si está por aquí, sí, ganador del premio Pritzker en 2016, un gusto. Y decirles a todos ustedes que para la CEPAL la discusión de las ciudades es muy importante, por varias razones. Nosotros creemos, y así lo hemos reflejado, y creo que los países lo han aceptado, que la ciudad, y tenemos este plan de acción regional de la nueva agenda urbana, donde la CEPAL junto con Habitat somos las dos agencias que acompañamos a los ministros de Urbanismo y Vivienda y a las autoridades locales en lo que se llama la nueva agenda urbana para América Latina y el Caribe. Y uno de los temas centrales de esta nueva agenda urbana es el tema de considerar a la ciudad como un macro bien público, es decir, la ciudad como un gran bien público. Creo que esto en París es fácil entenderlo, muy difícil en América Latina. ¿Por qué? Porque mientras los ciudadanos han ido resolviendo sus problemas cada vez más puertas adentro, ¿verdad? Nuestra región ha sacado de la pobreza a mucha gente, sí, entre el 2002 y el 2014, más yo diría de un 60 millones de personas salieron de la pobreza extrema y pasaron a otro nivel, muy bien, resolvieron algunas de sus necesidades básicas puertas adentro, adentro de sus hogares, a veces incluso endeudándose, ¿no? Pero puertas afuera, los bienes públicos no están, la seguridad, los servicios, el acceso a la recreación, a la habitabilidad, de hecho, ¿no? A un uso del tiempo más razonable en los tiempos de transporte. Entonces, por eso quisimos reflexionar con los gobiernos de nuestra región acerca de la importancia de considerar a las ciudades justamente como un macro bien público y, por lo tanto, el derecho a la ciudad. ¿Qué significa eso? Y cómo poner en práctica este concepto del derecho a la ciudad. Y especialmente en una región que está en una doble transición, en una transición de rural-urbana, o sea, somos una de las regiones, la segunda región que se está urbanizando más rápido en el mundo, 80% de nuestros habitantes ya viven en ciudades de diferente tamaño, ¿no? De hecho, tenemos que reconceptualizar la ruralidad, porque hoy en día más bien la gente vive en ciudades y va a trabajar al campo, antes era al revés. Y creo que por ahí tenemos algo que pensar más seriamente. Pero en fin, somos una región que se urbaniza muy rápidamente, muy bien, pero que no está a la par realmente ofreciendo los servicios y los bienes públicos necesarios. Entonces, los ciudadanos se han ido desencantando, esa es la verdad. Nosotros estamos en un continente que está mucho desencantado. Nosotros hemos terminado un reciente estudio con la OCDE y la CAF, en donde mostramos que el 60% de la gente piensa que su gobierno es corrupto, número uno, y dos, 20 puntos más que hace 5 años, 65% de la gente piensa que los gobiernos, las instituciones públicas, no le están dando los servicios adecuados, ¿no? Es decir, la provisión de bienes públicos no existe. Y más bien, y por tanto, la moral tributaria, ¿no? Hay el 52% de la gente que piensa que está bien, es razonable evadir impuestos, no pagar. ¿Por qué? Porque ¿para qué pagan si no les van a dar los servicios, ¿no? Entonces, los que tienen los recursos se segregan en las ciudades. Y hoy tenemos el barrio alto y el barrio más pobre, y el barrio alto, segregación total, en donde los bienes, educación, salud, se pagan privadamente, ¿no? Y los barrios más pobres son los que tienen los servicios públicos, precarios, de baja calidad. Entonces, eso nos ha hecho un split, una segregación urbana que no nos permite, en verdad, esa convivencia. Entonces, tenemos que rescatar nuevamente este tejido urbano, y por eso es tan importante hablar de la ciudad como un derecho y como un bien público. Ahora, ¿cómo pasar hacia allá? ¿Qué necesitamos en América Latina? Y aquí es donde la CEPAL ha hecho una serie de reflexiones. Por un lado, ¿qué tenemos que hacer
para que nuestra ciudad, nuestras ciudades, fíjense ustedes, son de las ciudades menos productivas del mundo, menos. ¿Y qué quiere decir ser productivo? Es decir, por ejemplo, nuestro desarrollo inmobiliario, nuestra dotación de servicios, la infraestructura que podría ser productiva, es muy baja. Es decir, nuestras ciudades, comparados con otras ciudades del mundo, son quizás las menos productivas, ¿no? La más productiva es Oslo como ciudad, ¿no? Y también, bueno, tiene pocos habitantes, en fin, pero en general nosotros somos ciudades muy poco productivas. Entonces, primer punto tenemos que lograr es elevar la productividad de nuestras ciudades. ¿Y cómo lo podemos hacer? Primero hay que fijarse en el financiamiento. Tenemos un problema en las ciudades porque no estamos pagando, o sea, no estamos haciendo el catastro urbano claro de la distribución del suelo, por ejemplo, y del pago de los impuestos, francamente, y en qué se pueden usar estos impuestos. Entonces, creo que, y si nosotros hemos hecho un estimado, que ese es el que estaba buscando, de cuánto, y más bien no lo hicimos nosotros, en realidad lo hizo el Cities Climate Finance Leadership Alliance, que dijo que en los próximos 15 años se requerirán 93,000 millones de dólares para dar la infraestructura baja en carbono y resiliente, y 70% de esta inversión tendrá que ir a las ciudades, de tal manera que esto puede costar alrededor de 3,500 a 5,000 dólares por hogar. O sea, digo, si hiciéramos ese cálculo, ¿no? Entonces, la verdad es que la mayor presión financiera para sacar a las ciudades adelante recae en los gobiernos locales. Y ahí es donde creemos nosotros que es necesario hacer una revisión profunda de los impuestos inmobiliarios, de las cargas locales, porque hoy día el impuesto, por ejemplo, predial, representa solo un 2,3% del PIB en la América Latina, en contraste con los países desarrollados, ustedes, que es un 6,4%. Claro, ustedes están enojados porque pagan más impuestos, pero de todas maneras creo que en nuestra región necesitamos hacer un análisis muy serio de la propiedad y de cómo se paga y cómo podemos sacarle mejor provecho a la infraestructura urbana y a la propiedad inmobiliaria para que esta a su vez pueda ser una rentabilidad que pueda después, en cierta forma, reinvertirse en la propia ciudad. Ese es un punto. El segundo punto es cómo logramos que, digamos, esa fiscalidad urbana se convierta en una especie de derecho colectivo, esa moral tributaria urbana crezca. Y esa es la relación importante entre el ciudadano y la autoridad local, a la cual nosotros le damos una importancia extrema. Y por eso con Francia, el año pasado organizamos un seminario de ciudades, que este año lo vamos a repetir, porque fue tan exitoso, porque fue una semana que nos dedicamos a las ciudades. Tú estuviste por ahí. Y fue un seminario extraordinario. ¿Por qué? Porque un día lo dedicamos a que las autoridades locales nos contaran un poco sus problemas. El segundo día lo dedicamos a que los ministros de Urbanismo y Vivienda dialogaran con las autoridades locales, cosa que muy pocas veces hacen. El tercer día lo dedicamos a que empresarios del transporte vinieran a conversar con ambas autoridades, ¿no? Y porque la tasa de motorización de América Latina va creciendo en forma exponencial, más que el PIB, más rápido, y nuestra tasa nuestro modelo de motorización se está pareciendo más a Estados Unidos que a Europa. Es decir, nos estamos yendo más al automóvil privado que al transporte público. Es una opción social, pero hay que ponerla enfrente de la gente para que la gente pueda decidir si quiere seguir atacado en un taco, como dicen en Chile, o en un tráfico 2 horas, o sea, si el uso de nuestro tiempo del día lo queremos destinar 2 horas en un auto, o queremos usarlo de otra manera. Y eso nos parece a nosotros fundamental. Pero eso hay que dialogarlo con las empresas automotrices, porque nuestras queridas y muy bien ponderadas empresas europeas, muchas de ellas, quisieran vendernos más autos, está bien, pero nosotros a lo mejor lo que queremos son comprar autobuses, ¿verdad? Entonces, esas son opciones que tenemos que poner sobre la mesa. Entonces, la movilidad, el transporte es uno de ellos. Segundo, el tema de la conectividad de Internet. Nosotros pensamos que la banda ancha debería ser un bien público, ¿ah? O sea,
el Wi-Fi de buena calidad. En América Latina sí tenemos un gran acceso a Internet hoy día, más por los móviles que por la infraestructura, ¿cómo se llama?, de cables, ¿no? Pero no es de suficiente velocidad. O sea, si queremos hacer telemedicina, se nos murió el paciente. Es decir, de aquí a que hacemos el download del paciente que está sentado en la mesa de operaciones, se murió. ¿Por qué no tenemos la suficiente velocidad? ¿No? Entonces, necesitamos incrementar la calidad del servicio en Internet. Y por último, yo quisiera, porque me podría llevar horas hablando, pero quiero decir que en esa semana de ciudades hablamos de este tema que sé que es muy caro al corazón de Laurence, que es el tema de energía. ¿Por qué? Porque invitamos a las empresas francesas Engie, Poma y también invitamos a Sanspo. Y creo que el diálogo fue impresionantemente, ¿cómo diría?, potente. ¿Por qué? Porque vimos esa capacidad que podemos lograr de que dialoguen los empresarios con las autoridades locales y con la sociedad civil y vayan buscando el modelo de ciudad que cada quien quiere y cómo convertir a las ciudades en esos espacios transformadores del gran impulso ambiental, ¿no? De lo que Rothstein hablaba del gran impulso después de la Gran Depresión. Bueno, nosotros le hemos puesto el apelativo ambiental. ¿Por qué? Porque creemos que hoy la economía debe impulsarse hacia sendas bajas en carbono, y eso se va a lograr cambiando la matriz energética, logrando que las ciudades, ¿no?, pongan... Ayer estaba yo hablando con un empresario francés, que no sé si está aquí. Yo creo que no, estábamos haciendo la fila juntos para entrar a los Elíseos, a la recepción, y hablamos de algo muy importante, y es cómo Francia ha avanzado y está avanzando las empresas para que las ciudades puedan convertirse en productoras de energía y no solo en grandes consumidoras, y que para ello necesitamos vencer algunos obstáculos como el grid, como el almacenamiento, en fin, hay una serie de temas que ustedes ya han logrado resolver. Entonces, si logramos, uno, tener capacidad de entender por qué queremos una ciudad como macro bien público. Segundo, cuáles son las grandes brechas que tenemos que cerrar en infraestructura, en capacidad, en productividad, la segregación social de los servicios, a la salud, a la educación, etcétera. Y no solamente es porque están tan partidos en dos, sino porque eso no permite que la sociedad conviva. Estamos asustados unos de otros y por eso tenemos tantos problemas de seguridad también en nuestra región. Entonces, y si logramos encontrar algunas áreas en donde podamos invertir conjuntamente con los propios recursos de la ciudad, con sus propios impuestos bien manejados, y hagamos fondos de inversión en donde podamos transformar a las ciudades justamente en estos motores de cambio. En eso es en lo que creemos, eso es lo que quisiéramos hacer. Este año vamos a hacer nuevamente un seminario de ciudades, los invitamos a todos, ojalá pudiéramos hacerlo en combinación con AFD, con usted, que pudiéramos hacer un seminario conjunto, porque fue tan interesante, fue una semana de la ciudad, dedicado a la ciudad, y pudimos ver experiencias fantásticas, por supuesto Curitiba tan conocido, pero creo que hay otros, Medellín, por ejemplo, wow, o sea, ha hecho cosas maravillosas, lo que va a pasar en la Ciudad de México ahora, y lo que está pasando en las mega ciudades, en donde también tenemos que resolver una serie de problemas. Así es de que termino aquí. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirme compartir con ustedes algunas reflexiones y desde luego ponemos a la orden el trabajo nuestro que estamos haciendo en los territorios. Muchas gracias. En ce qui me concerne, donc, je vais être très brève parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à rajouter pour introduire ce séminaire après ces excellentes présentations et notamment celle d'Alicia Bárcena qui a bien posé tous les enjeux et tous les défis qui se présentent. Je voudrais simplement rappeler qu'effectivement, avec les organisateurs, les co-organisateurs de ce colloque, on a commencé à réfléchir il y a un peu plus de 6 mois sur l'idée d'un colloque sur la ville durable. On est très vite tombé d'accord sur ce constat que, effectivement, la ville durable, qu'est-ce qui est en jeu avec la ville durable? C'est une question de transition écologique, de transition énergétique. On en a beaucoup parlé hier lors du séminaire au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, mais c'est aussi, et je dirais surtout, une question de transformation sociale.
Et effectivement, cette question, s'il y a beaucoup de séminaires et de forums sur la ville verte, sur la ville intelligente, je voudrais rappeler d'ailleurs qu'il y a 4 ans, jour pour jour, le colloque de l'Institut des Amériques et de la Fondation ELAC portait sur ville verte et ville intelligente. C'est d'ailleurs intéressant de regarder le programme et de voir les progrès qu'on a fait sur ces questions en 4 ans. C'est assez encourageant. Mais donc, si on est vraiment sur ces questions-là, sur la question de la transformation sociale et ce qu'on appelle la ville inclusive, en revanche, il y a beaucoup moins de réflexion. La réflexion est beaucoup moins avancée. Donc, on veut vraiment contribuer à cette réflexion. Il y a notamment 2 questions qui nous préoccupaient vraiment et qu'on essaye d'aborder avec ce colloque. C'est d'une part, comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui de la ville durable en termes de transition énergétique, de transition écologique, au bénéfice de tous, ou, dit autrement, au détriment de personnes, et notamment des plus modestes. C'est une vraie question. Un mot sur la recherche simplement. Il y a des collègues chercheurs dans la salle. Quand on travaille comme chercheur sur la mise en œuvre de la ville durable, que ce soit en Amérique latine, en Europe ou ailleurs, ce qu'on voit, c'est les risques aussi de la mise en œuvre de la ville durable et les risques d'exclusion qui peuvent exister. Donc comment est-ce que, et c'est notamment la question qu'on se posera dans la première session, comment est-ce qu'on garantit l'accès aux services urbains pour tous ? Parce que c'est vraiment ça qui est en jeu. Et la seconde question qui nous intéressait, c'est aussi, je vous parlais de l'idée de risque de la ville durable, de la mise en œuvre, justement si on oublie ce volet inclusion, mais c'est aussi une formidable opportunité. Comment est-ce que la mise en œuvre de la ville durable et la transition écologique et la transition numérique et la transition énergétique peuvent être finalement une formidable opportunité de développement économique, d'inclusion, pour avancer dans cette transformation sociale. Donc ça, c'est des questions qui vont traverser nos débats au cours de ces 2 journées, enfin de cette journée et demie. Je vais maintenant tout de suite passer la parole à Paul-Henri Giraud, qui est secrétaire général de l'Institut des Amériques, qui va présenter notre conférence inaugurale, qui est cette année originale. On a voulu effectivement changer par rapport au format habituel de conférence. Donc voilà, je te donne la parole pour présenter notre invité. Bonjour à tous. Habituellement, le colloque organisé conjointement par l'Institut des Amériques et la Fondation ELAC, chaque année, s'ouvre sur une conférence de type académique sur la thématique retenue. Cette année, nous avons choisi donc de sortir du cadre en donnant la parole non pas à un chercheur qui nous propose une réflexion sur l'urbain, ça on va la voir dans le colloque même, mais à un professionnel qui se trouve au cœur de la fabrique de la ville. L'architecte chilien Alejandro Aravena, ici présent, est lauréat 2016 du prix Pritzker, le Nobel de l'architecture. Pour la dimension sociale et engagée de sa pratique, il est considéré comme l'architecte par excellence de la ville inclusive. L'une de ses réalisations emblématiques sont les logements sociaux innovants qu'il a conçus au Chili avec son agence Elemental, sorte de demi-maison évolutive que les habitants peuvent agrandir et compléter au gré de leurs finances. Intégrer les familles au processus de conception. Utiliser l'aptitude des gens à imaginer, à créer leur propre espace de vie, tout en économisant les moyens. Voilà bien les principes de cette ville durable et inclusive dont nous voulons parler avec vous pendant ces 2 jours. Alejandro Aravena est un conférencier très recherché. Il a enseigné à Harvard et c'est de retour de la Biennale d'architecture de Venise qu'il a bien voulu s'arrêter à Paris pour venir nous parler. C'est donc une grande chance, un immense plaisir et un immense honneur, Alejandro, que nous vous recevons aujourd'hui. Pour cette séance inaugurale, nous avons demandé à Catherine Sabat, journaliste aux Échos et spécialiste des questions de la ville, de l'architecture et du logement, de bien vouloir dialoguer avec Alejandro, qu'elle a d'ailleurs déjà eu l'occasion d'interviewer par le passé. Merci. Bonjour.
Je vais parler en anglais parce que c'est la langue commune qu'on a avec Alejandro Aravena. Everything has been said. I was about to introduce him, but you, Mr. Giro, you said about everything. I just wanted to add that 2 years ago, you were the curator of the Biennale of Architecture of Venice, and you had given to this Biennale the very engaged title that is Reporting from the Front. And I thought that it was inspired by a military vocabulary, saying maybe that cities are at war, or that surviving in some cities can be very hard and a real battle for some people. And this Biennale, for once, talked more about people and the way they lived well or bad in cities than about buildings. And that was a first time. So I was asked to make this introductory lecture from Mr. Aravena sound like a conversation. So we will begin with my questions and his answer, but very quickly, as you wished, we would like to give you the opportunity to make remarks and ask questions. And usually we'll leave 2 minutes at the end of the conference for the audience, but this time we will try to leave you more time, so please sharpen your questions. First of all, when we met to prepare this interview, which title is, well, the colloque is, the title is How a Sustainable City Can Trigger Social Development. When we met, the first thing you said is that you wouldn't have put it that way, and maybe even the other way around. And you did not quite agree in the way where the question was asked. So, first question, how would you have put it yourself, and why, as a maker? If we speak in English, it's fine, or Spanish. Not French, I don't speak French, sorry. Spanish or English? Because you could ask in English and then I can speak in Spanish. Okay. ¿Sí? ¿Sí? Spanish, it's fine. Okay, español entonces. Voy a tratar que no sea chileno, que es muy malo como español, pero muchas gracias por la invitación. Lo que más me interesó de venir acá es que no es un encuentro de arquitectos. Y eso me parece que es lo más importante, que las profesiones no nos hablemos endogámicamente entre nosotros. Por lo tanto, tener un diálogo con representantes de la sociedad civil o con gente que va a tener interacciones en todos los componentes de la ciudad, me parece que es fundamental. Efectivamente, yo y en la oficina lo discutimos mucho, tenemos un problema con el título del coloquio y voy a plantear 3 alternativas de título que se nos ocurrían como más cercanas al problema que nos encontramos en el día a día de nuestra práctica profesional. Por modesta que sea, hay unas cuestiones ahí a las que el título no nos terminaba de cerrar y voy a plantear 3 alternativas. Pero justamente ayer, esperando en el Elíseo con Catherine, que un poco dijo, nos interesaría hacer un inicio de coloquio un poco provocador, y si ella es la comisaria científica y dice algo así, bueno, entonces me voy a decidir a hacer un par de afirmaciones respetuosas, pero provocadoras. Yo llevo en la oficina unos 15 años trabajando en vivienda social, en proyectos públicos que van desde reconstrucción de terremoto y tsunami, el 2010, fondos públicos para vivienda social del Ministerio de Vivienda de Chile, que partieron en 2001 con $7.500 por familia de subsidio a los más pobres, con lo cual había que comprar suelo, hacer infraestructura y construir la vivienda, que en el mejor de los casos permitía construir entre 30 y 40 metros cuadrados, o en proyectos donde hay conflictos entre comunidades y grandes industrias productivas, la industria minera, la industria forestal en Chile, donde hay un debate entre crecimiento económico o calidad de vida de las comunidades y el impuesto
de vida que finalmente pagan para sostener un cierto desarrollo económico del país. Y en todos estos 15 años de calle o de trinchera, nunca escuché ninguna de estas tres organizaciones. Nunca me tocó que alguno de los estudios hechos acá hayan tenido algún impacto en cómo el debate por construir ciudades podía ser mejor. No creo que sea un problema solo de las tres organizaciones y voy a contar una pequeña anécdota y creo que al final de eso se trata, que nos juntemos cara a cara, porque las otras cosas están en internet. Pero hay ciertas cosas que uno solo dice cuando encuentra cara a cara a las personas. El año 2012, creo fue, en Río se celebró el Río más 20, que era 20 años después la agenda de sostenibilidad en Río, y me tocó estar en un plenario, habían 3.000 personas, éramos 10 expertos en el escenario, y se esperaba de nosotros que sacáramos 3 conclusiones que al día siguiente 57 presidentes iban a firmar para construir mejores ciudades, cómo esto podía cambiar la calidad de nuestras ciudades, en ese caso era en el mundo. Y en ese momento a mí nos tocaba en la oficina estar trabajando en la ciudad de Calama, que es el corazón de la producción del cobre de Chile, donde 25.000 personas estaban con barricadas en la calle amenazando con cerrar el acceso a las minas, que es el sueldo de Chile, por la mala calidad de vida que tenían que soportar mientras producían la riqueza para el resto del país. Era una protesta ciudadana transversal, no solamente izquierdas y derechas juntas, sino que además no solo los trabajadores de las minas, mujeres, niños, era lo que uno podría describir realmente como un resentimiento público y transversal. Y en hacer ese proyecto, yo hacía el ejercicio mental, y fue lo que dije en ese panel del 2012, de cuando me toca ir con el alcalde, que representa a las familias Aymara que están peleando por el agua, por ejemplo, peleando el agua con la industria minera, peleando el agua con la ciudad y con la producción agrícola. Todos peleaban por los 5.000 litros por segundo del río Loa, que es el único oasis en 400 kilómetros a la redonda. Era evidente que el tema del agua era muy clave. Y yo hacía el ejercicio mental, si yo tuviera que discutir con el alcalde, con los sindicatos, con las comunidades indígenas, con la Cámara Chilena de la Construcción que finalmente iba a hacer los proyectos, o con el gobierno central que podría financiar esto, una declaración firmada por 57 presidentes era absolutamente irrelevante. No cambiaba la discusión del día a día. No me puedo yo ir a sentar a una plaza a hacer declaraciones donde el nivel de escepticismo respecto de lo que lo habló alguien recién, las autoridades, cualquiera sea la autoridad que se para al frente, y no hay distinción en la ciudadanía si es que uno es autoridad o no, por mucho que no sea un técnico. En cambio, propuse yo, reaccionando en el momento, haciendo este ejercicio del que tiene el problema del papel en blanco al frente, si los 57 presidentes hubieran escogido cada uno una ciudad en su país que pudiera funcionar como ejemplo de sostenibilidad y que cada uno definiera qué entiende por sostenibilidad. Probablemente el primer ministro de Suecia, que es el único lugar donde uno lleva a un alcalde, pero después, claro, el alcalde dice, sí, pero este es otro mundo, a mí esto no me sirve. Si pudiera el presidente de Colombia decir, mire, en Colombia, con estas circunstancias que nos han tocado, ciudad sostenible para nosotros significa esto. Y yo puedo agarrar a ese alcalde y llevarlo y mostrarle lo que en nuestra realidad puede ser un ejemplo. Y así darme la vuelta por el mundo, por 57 ciudades que cada uno defina cómo es sostenible. La vía ejemplar nos parecía que podía ser mucho más fructífera en cambiar la manera en que se construyen ciudades que la declaración más inteligente, incluso precisa, que uno pudiera hacer, que por alguna razón a quienes están en la ciudad, que son los gobiernos, sea centrales o locales, el mercado y la ciudadanía, no le llega. Era la misma impotencia que sentía yo cuando partimos el proyecto de vivienda social en Harvard en el año 2001 y que en un momento dado decidimos, con el que en ese momento era socio mío, un ingeniero que estudiaba, ingeniero de transporte, que estudiaba su magíster en políticas públicas en la Kennedy, que decía, hagamos algo.
Y ese hagamos algo, en mi cabeza de arquitecto era un simposio, un libro o un taller. En su cabeza de ingeniero era una empresa que con las mismas reglas del juego del mercado, aceptando todas las restricciones de una política pública, pruebe que se puede hacer distinto. Por lo tanto, mínimo, no un prototipo de vivienda. En los sueños más locos de uno como arquitecto, hagamos un prototipo 1 a 1. Bueno, para él, menos de 100, que era el tamaño mínimo el que una empresa constructora opera en Chile, no iba a aprobar el punto. Por lo tanto, decidimos que Elemental, más que un think tank, tenía que ser un do tank. Con las reglas del juego existente, probémosle a los estados que se puede hacer mejor, o al mercado que se puede hacer mejor, o a la gente que pueden desear y exigir más por las mismas reglas del juego. Por alguna razón, y yo me siento en ese sentido igualmente fracasado, hemos hecho unas cuantas miles de viviendas, pero en América Latina se necesitan unos cuantos millones de viviendas. En el mundo tendremos que construirle para 1 millón de personas por semana. Por lo tanto, desde ese punto de vista, también nosotros nos sentimos bastante impotentes, pero me parece que tendremos que combinar la vía ejemplar más lo que podamos debatir o discutir en cambiar las reglas del juego dentro de las cuales a gente como nosotros nos toca operar, para ver si eventualmente podemos, y desarrollaremos después esta idea, trabajar en la ciudad como un atajo hacia la equidad. A propósito de lo que dijo de la ciudad productiva, bueno, conversaremos, hay algunas ideas, pero me parece que tenemos una oportunidad gigante frente a nosotros para mirar a la ciudad como un atajo hacia la equidad. So what would be your definition of a sustainable city, and why is not always inclusive? Intuitively, we would think that sustainability leads to inclusion, but it's not always the case. And second question, how can an architect interfere with some impact in this direction and in this goal? And is it a question of space? No tenemos would that work for that? Okay. No, there's the over there. El título del seminario es La ciudad sostenible o sustentable como motor de transformación social. Le dimos mucha vuelta al título, puede ser nuestro error, pero nosotros en la oficina, porque primero lo leí yo y le di vuelta y no encontré la relación, y luego lo discutimos en la oficina y tampoco le encontramos la relación, no creemos que haya relación de causalidad entre la ciudad sostenible y el motor de transformación social. No creemos que si uno hace una ciudad sostenible, entonces se produce la transformación social. Por eso que, dado que esto no logramos encontrar la relación causa-efecto, le dimos vuelta a 3 títulos alternativos que nos parecían que sí cerraban. El primero está en la línea de lo que dijo Paola Amadei, ¿no? Dijo, una ciudad no puede ser sostenible si no es inclusiva y si no hace un manejo responsable de los recursos. Eso sí es cierto. Si la ciudad no es sostenible, sí produce una transformación social, pero para mal. Eso sí es verdad. Sí genera un conflicto desde un punto de vista sociopolítico que la ciudad no sea sostenible. Eventualmente podríamos conversar de esto, pero efectivamente hay reportes del Departamento de Defensa norteamericano que dice que el terrorismo y las guerras del futuro van a venir asociadas al cambio climático, el manejo ineficiente
o poco sustentable de recursos que son básicos para la ciudad, efectivamente genera un nivel de tensión en las ciudades que uno podría asumirlas como una bomba de tiempo social. Un breve excurso. Bueno, supongo ustedes conocen los números. De la migración hacia ciudades que estamos viendo desde donde cruzamos el umbral de tener más gente viviendo en ciudades que fuera de ellas, el 2007, en el cual de los 3.000 millones, de los 3 billones de habitantes urbanos, 1 billón estaba bajo la línea de pobreza, y al 2030, de los 5 billones de habitantes urbanos, 2 billones estarán bajo la línea de pobreza, lo cual significa que hay que construir una ciudad de 1 millón de habitantes por semana con $10.000 por familia, que es en promedio el subsidio, la ayuda pública que hay en países en desarrollo, que es donde va a ocurrir este proceso de migración entre los trópicos. Esta es la escala del problema que tenemos que resolver. Si no lo resolvemos, no es que la gente va a parar de venir a ciudades, va a venir de todas maneras, pero va a vivir muy mal en asentamientos informales, sin acceso a servicios básicos y con toda la presión y conflicto social que esto significa. El tema es que si lo logramos resolver, si encontramos la manera de construir a esta velocidad, a esta escala y con esta escasez de recursos, la huella de carbono de los sistemas constructivos disponibles hoy en el mundo generan una crisis ambiental, se nos acaba el planeta. Pero no solo es un problema verde, porque el problema ambiental lleva a un conflicto social. Por lo tanto, si la resolvemos, tenemos un problema social, y si no la resolvemos, también tenemos un problema social. Y esto que los gringos llaman catch-22, ¿no? De una especie de jaque mate, es probablemente la dificultad del desafío que tenemos al frente. Por lo tanto, esto sí nos parecía cierto, que no hacer una ciudad sustentable efectivamente produce una transformación social, pero para mal. La segunda alternativa que se nos ocurría para el título y quizás voy a decir solo dos, es probablemente la cosa que a nosotros nos pareció más potente de UN Habitat 3 en Quito, y que fue la inversión del paradigma de relación entre una buena ciudad y el desarrollo que proponía Joan Clos, y que decía, dicho en sus palabras, normalmente cuando se habla con expertos en desarrollo, ellos dirán: tenemos que poder generar una riqueza, que el país sea lo más rico posible, y una vez que sea rico, entonces nuestras ciudades serán buenas. El ministro de Vivienda o el ministro de Obras Públicas va a ir donde el ministro de Hacienda o el ministro de Finanzas, y si le ha ido bien, va entonces a obtener los recursos para poder construir una buena ciudad. Mi trabajo, decía Clos, en UN Habitat 3, que básicamente era él decía, quiero hablarle a los alcaldes del mundo, que es donde él creía que iba a estar el poder de transformación para la agenda urbana de los próximos 20 años, es convencerlos de que esto puede ser al revés. Si construimos una buena ciudad, la buena ciudad puede ser el motor de desarrollo. Por lo tanto, a nosotros nos parecía que en vez de sostenible, si nosotros decíamos que la buena ciudad es motor de, y más que transformación social, es motor de desarrollo. And how does that work with public money or private money? In which proportions? Okay, entonces Joan Clos decía, para que esto ocurra, para que esto sea cierto, para que se invierta el paradigma de no primero ricos y después ciudades buenas, sino que si hacemos buenas ciudades, entonces eso será el motor de desarrollo, no de crecimiento económico, de desarrollo económico. La distinción es importante, se la escuché una vez a un economista chileno, Manfred Maxneff, que decía que un cuerpo o un organismo no puede crecer infinitamente, se transforma en un monstruo, pero sí se puede desarrollar infinitamente. Y uno como ciudadano de a pie tiende a creer que desarrollo o crecimiento económico es lo mismo. Me hizo mucho sentido a mí como ciudadano
que lo que había que apostar era al desarrollo, no al crecimiento. En cualquier caso, Clos decía, para que esto sea cierto, que una buena ciudad sea motor de desarrollo, sea causa del desarrollo y no consecuencia del desarrollo, tienen que pasar tres cosas. Un correcto Estado de Derecho, un financiamiento, pongámosle creativo o original, y un buen diseño. El Estado de Desarrollo se refería a, efectivamente, en nuestros países, las políticas de vivienda son políticas orientadas a la propiedad. Por medio de la vivienda hay una transferencia de patrimonio público a patrimonio familiar, que es la más grande que una familia recibe en toda su vida, y en el caso de Chile, no sé cómo sea en otros lugares, una sola vez en la vida. Y en vivienda, todos nosotros cuando nos compramos una casa esperamos que aumente de valor en el tiempo. Es casi la definición de una inversión. Por alguna razón, la vivienda social en Chile se parece más a comprar un auto que a comprar una casa. Su valor decrece en el tiempo. En la medida que hubiera reglas de propiedad clara, y esto efectivamente no ocurre en los asentamientos informales, yo creo que no es tanto el caso de Chile, pero en Latinoamérica el nivel de informalidad es altísimo. No hay un Estado de Derecho en el cual las reglas de propiedad sobre la vivienda y sobre la ciudad sean claras y efectivamente puedan a partir de esto ser una de las tres patas de la mesa sobre que permitirían que esta afirmación sea cierta. La segunda cosa, decía Clos, era un financiamiento, no sé si lo dijo él o fue la manera en que lo interpretamos nosotros, y después voy a hacer algún dibujo acá, como esto lo tradujimos a proyecto. Nos parecía que la fuente de financiamiento tenía que ser al menos triple. Solo con los fondos del Estado o solo con el mercado operando no llegamos. Y en general en Chile, que ha sido como el que se compró el libro del libre mercado y se lo aplicó a la regla, se tiende a tener toda la fe en el mercado. Eventualmente el Estado financia, pero es el mercado finalmente el que entrega. En cualquier caso, solo esos dos no llegamos. Tenemos la evidencia que solo con el Estado ya no llegábamos, y por eso se cambiaba, se reemplazó por el mercado. Tendría que tener al menos las 4 Ps, ¿no? Así como en inglés se llama la Public-Private Partnership, bueno, la Public-Private-People's Partnership. En la gente hay una cantidad enorme de recursos, de ideas, de capacidades. Ahí sí hay un motor, efectivamente, que en vez de ser reemplazado por los mercados o por los estados, debiera ser canalizado e integrado a el proceso de construcción de la ciudad. La incrementalidad de las viviendas que hemos hecho, que no fue una opción, lo tuvimos que hacer así, porque no había recursos suficientes para entregar una vivienda de clase media. La evidencia mostraba que se pueden entregar con fondos públicos 40 metros cuadrados y el proceso de crecimiento espontáneo se detiene en torno a los 80. Por lo tanto, iba a haber autoconstrucción, de hecho, que iba a tratar de salvar esa incapacidad, sea de mercado o de fondos públicos, de entregar ese estándar de clase media, y se iba a hacer con cargo a la capacidad de cada familia de todas formas. El tema era que eso ocurría a pesar del diseño y no gracias al diseño. Y lo que tratamos de hacer fue diseñar de tal forma que ese proceso de pasar de condición de vivienda social a vivienda de clase media fuera económico, fuera seguro y fuera rápido, gracias al diseño. Después podemos entrar a cómo eso, un arquitecto ahí, volviendo a tu pregunta, puede hacer, aunque sea mínima, una pequeña contribución para esos próximos millones de metros cuadrados que serán construidos de cualquier forma por la gente misma. Y hay ahí una tercera fuente de financiamiento que uno podría entender entonces que pasa de las 3P a las 4P como manera de tener recursos disponibles para usar a la ciudad como motor de desarrollo. Y respecto al buen diseño, solo por nombrar 2 ideas, se hablaba del rol del espacio público que en un lugar como Manhattan está en una proporción de 1 a 1. Por cada metro cuadrado privado desarrollable y vendible, hay 1 metro cuadrado de espacio público si uno suma
calles, veredas, plazas y por supuesto Central Park, que hace la gran diferencia. Si uno va a un asentamiento informal, esta proporción cae a menos de 1 a 10. Por cada 10 metros cuadrados de espacio privado hay 1 metro cuadrado de espacio público. Eso significa que cada intervención individual entiende el espacio o el espacio público común donde tenemos que relacionarnos está amenazado por la acción individual. No es capaz el bien común de la ciudad de hacer que las acciones individuales espontáneas contribuyan al bien común. Y en la medida que nosotros quedáramos cerca de esa proporción 1 a 1, y también lo tratamos de traducir a proyecto, esto, tendríamos una posibilidad. La segunda idea, digamos, entonces... Before you go into details in the project, this scheme you just drew is a scheme that corresponds most to occidental cities or developed cities. When you talk about informal cities, people arrive before buildings, before space, public space, and sometimes there is no rule and there is no money, not even public money, not even private money. So what happens then? Distingamos dos aproximaciones al problema. Por mucho que efectivamente esta tríada no es para la ciudad que ya hicimos o que ya se hizo espontáneamente, hay 2 billones de personas que van a necesitar ciudad. Y en la medida que esto se hiciera así, yo no sé en términos de dinero, pero los números que daba Alicia, si uno transformara eso en 93 billones de dólares que se pueden y aumentar de valor en el tiempo, y vamos a mostrar lo que nos ha pasado en los conjuntos de vivienda a nosotros, hay ahí una enorme fuente de riqueza global. La estrategia para aquellos asentamientos que ya se construyeron es levemente distinta y básicamente cumple más o menos la misma lógica. Hay que introducir Estado de Derecho, hay que entregar una propiedad clara, así como está, es difícil, hay sustitución, aumentos de densidad con reglas de propiedad clara que se pueden hacer, tenemos poco, pero algo de ejemplos en esa línea. En cualquier caso va a haber que producir una ciudad que va a tener que canalizar esa capacidad del mundo informal de ser parte de la solución, no del problema. Si un asentamiento informal, en verdad, es la demostración que aun cuando no hay ningún tipo de ayuda, la gente puede dotarse a sí misma de techo. El recurso escaso ahí no es el dinero, el recurso escaso es la coordinación. Acciones individuales, aun cuando bien intencionadas, no garantizan el bien común. Y en estricto rigor, diseñar el bien común, que es básicamente espacio público, libre, no construido, en principio no cuesta, es solo lo que no construyes. Nuestra entrada en la Bienal de Venecia, que se inauguró la semana pasada era justamente eso. El valor de lo que no se construye. A mí, un ejemplo que a mí me pareció explicado de esa manera, además brillante, por parte de Peñalosa en Bogotá. Él decía, como autoridad, me importa mucho más que la calidad de los edificios que podamos o no construir, es el espacio entre edificios. Imaginemos una calle, decía. Entre la fachada y la próxima fachada hay espacio público por el que todos compiten. Compiten los peatones, compiten los ciclistas, compiten los autos circulando y compiten los autos estacionándose, compiten los buses, compite el metro. ¿Cómo yo decido como autoridad a quién entregarle esos metros cuadrados de ese espacio de los que todos quieren una parte? Y él decía, lo podría pensar en términos de cantidad de derechos ciudadanos por metro cuadrado. En un bus hay 100 ciudadanos, por lo tanto hay 100 derechos ciudadanos en 20, 30 metros cuadrados. En un auto normalmente va una persona ocupando 8 metros cuadrados. En el mismo lugar donde hay 3 autos, hay un bus lleno de derechos ciudadanos, ahí hay 100 veces más derecho a paso que en un auto. Por lo tanto, cuando por el espacio que todos están compitiendo yo tengo que asignar, el bus queda mucho más alto en la escala de asignación que los autos. Decía
Las bicicletas ocupan poco espacio, son, entre comillas, ineficientes, pero ocupan muy poco metraje. Por lo tanto, también uno le puede dar espacio y los peatones, bueno, todavía más eficientes. Y decía, en la Constitución colombiana se garantiza el derecho a la vida, el derecho a la educación. En ninguna parte, dice él, se tiene que garantizar el derecho al estacionamiento. Por lo tanto, mi manera de regular los autos no ir a hacer lobby con la industria automotriz, sino que prohibir estacionar en zonas densas de la ciudad. En vez de tener en Chile un permiso de edificación, se entrega con la cantidad mínima de estacionamientos que un edificio tendría que tener. En realidad habría que hacerlo como en Australia y tener cantidad máxima de estacionamientos. Porque eso obligaría a que, y esa sería la definición de un buen transporte público, es aquel que permite que un rico se baje del auto y tome el transporte público. No tenemos que aspirar a que los pobres sean ricos y se compren autos. Es en la otra dirección, y para eso tenemos que tener transporte público de calidad. Metro o bus. Buses, de todas maneras. Para países con menos de $20.000 per cápita, el metro es absolutamente irresponsable. No es que sea malo el metro es fantástico. El tema es que es demasiado caro para países como los nuestros. De los 50 o 60 millones de dólares por kilómetro que cuesta el metro, además, la mitad son la infraestructura que da empleo, que por último se queda en el país. La otra mitad son trenes que le compramos a Alstom o a Siemens o a Bombardier. ¿Verdad? ¿Qué pasaría si uno en esos 30 millones de dólares por kilómetro que mueven a la economía le pusiéramos arriba buses? Porque el tiempo de traslado, la eficiencia en el tiempo de traslado depende de dos factores. Vía segregada, que es lo que tiene un metro, y pago al entrar al andén, no pago al entrar al bus. Por lo tanto, uno incluso en el sistema de transporte, y el bus con un corredor segregado, incluso con el estándar de metro elevado, que ya lo bajaría a 20 millones de dólares por kilómetro, bueno, es un tercio de lo que podríamos hacer construyendo metro. En cualquier caso, y solo para terminar la idea, espacio público en proporción 1 a 1, para que cuando haya que optar por cómo asignar y no tengamos que hacer excluyente por cantidad de derechos ciudadanos, en el caso que hay que establecer prioridades, esa sería la manera. Pero aquí habría que hacer una ciudad abierta o un urbanismo poroso. En el problema de no tener recursos suficientes para construir todo, que es lo que nos pasó en vivienda social, el problema de no tener recursos resolvió probablemente la crítica histórica a la vivienda social. They have the authority to make the other build. Sorry? They have the city or the state have the authority or should have the authority to make people build as it's planned. So if they wanted to respect the ratio 1:1, sí. They could make rules to make it. Sí. Bueno, bueno, voy a dibujar después a escala de ciudad cómo podría ser eso, pero a escala de la vivienda, dado que no existían recursos suficientes, la crítica histórica a la vivienda social es que para alcanzar economías de escala tú tenías que industrializar y repetir todas las viviendas iguales. Y eso es incapaz de responder a la diversidad de estructuras familiares, de preferencias, de identidades, de gente que necesita espacio para un negocio, gente que tiene animales, gente que quiere el auto adentro de la casa porque es su medio de ganarse la vida, o gente que tiene niños. Dado que esa diversidad no se podía hacer y los arquitectos tratábamos por todos los medios de ese estándar generalizado, ponerle variaciones, y que era como ponerle rouge a un gorila, ¿no? Les ponía un techito de color, una puertecita de color, una ventanita, y se entendía buen diseño como hacer bonito esto. En verdad, al no tener recursos, nos vimos en la obligación de crear un sistema abierto, un sistema que se iba a tener que completar en el tiempo y que sustituía la escasez de recursos por la incrementalidad. Si no puedo hacer todo ahora, me concentro en aquello
que es más difícil de hacer individualmente, que es casi la definición de una política pública, y en aquello que pueda ser una amenaza para el bien común. La coordinación tiene que estar diseñada por uno. Y dejo espacio para un futuro que no sé cómo va a ser y que no tengo cómo saber cuáles van a ser las preferencias. Esa ciudad porosa que se puede autocorregir, que puede cambiar de opinión en el tiempo, que es flexible, es probablemente la única manera que tendremos de responder a esta escala. Si no dejamos espacio para esa, y es la manera de canalizar los recursos de las propias personas. De la necesidad de hecho, de la incapacidad de hecho que teníamos, esto podría eventualmente ser una solución para otros lugares que teniendo los recursos aún tienen el problema de la incerteza. ¿Cómo se reacciona a la incerteza del futuro? Y eventualmente en esta, aunque tenga todos los recursos, esto lo escribía Richard Sennett y Burdett en los Quito Papers, Saskia Sassen en los Quito Papers de la London School of Economics, aunque tenga los recursos, señor desarrollador inmobiliario o autoridad, no me construya todo. Déjeme un sistema abierto que permita luego canalizar y que hace un uso mucho más eficiente de recursos públicos que son siempre escasos. And then if we come into details in your project of semi-houses in Iquique and Constitution, can you explain why an architect is needed there? What is your skill and why people just can't build their own houses? Because at the end, that's what they will do. Esta es la parte nerd de la... En verdad, yo me dedico, en Chile le decimos a hacer monos, hacemos dibujos, esa es mi... La discusión de la que uno participa es una discusión ciudadana, ¿no? Pobreza, desarrollo, inseguridad, resentimiento, rabia, etc. Son cuestiones no específicas que cualquier persona tiene una opinión, pero tratamos de entrar en esa discusión con el conocimiento específico que tenemos, que es traducir a forma esas fuerzas en juego, que son económicas, sociales, políticas, ambientales, eventualmente estéticas. ¿Se tapa mucho para la gente de acá? No sé, vamos a ver. Bueno, la evidencia mostraba que cuando uno tiene dinero para construir 80 metros cuadrados, no hay problema. Sea un estado rico, como Escandinavia, o ahorro familiar, la clase media, si construyes 80 metros, estás ok. ¿Pero qué pasa si no hay dinero? Lo que los estados y mercados hacen, al menos en Latinoamérica, son dos cosas. Reducir y alejar. Reducen el tamaño de la vivienda y en general se entregan entre 30 o 40 metros cuadrados. Va desde los programas de Minha Casa, Minha Vida en Brasil, a lo que hace la política de vivienda en Chile, en México lo que puede hacer el Infonavit. Poco dinero, vivienda del orden de este tamaño. Y puestas en lugares donde el suelo cuesta muy poco. Es decir, en periferias sin servicios, básicamente son barrios dormitorios donde todo lo que hay que hacer, trabajar, estudiar, trámites, ir a centros de salud de mejor calidad, recreación, que lo nombraban como fundamental, no existe, por lo tanto hay que ir hacia la parte de la ciudad donde eso existe y como eso está lejos y somos ineficientes en el camino, perdemos tiempo y poluimos y contaminamos el aire, por lo tanto, esta estrategia de reducir y alejar genera estos enormes cinturones en nuestras ciudades y después nos sorprendemos de, claro, la rabia y el resentimiento, por qué yo sí, yo no, y que se viene a saquear la ciudad del primer mundo. En Chile, en una ciudad como Santiago, que es brutalmente inequitativo, se viaja todos los días, desde el tercer mundo en la mañana al primer mundo durante el día y de vuelta al tercer mundo en la noche. Esto produce un nivel de fricción social que genera que nuestras ciudades sean efectivamente una especie de bombas de tiempo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Dijimos, ¿qué pasaría
Si los mismos 40 metros cuadrados, porque no hay más dinero, es un hecho, para eso se puede hacer. En vez de pensarlos como una casa pequeña, lo pensamos como la mitad de una casa buena. Son los mismos 40 metros, pero no es esto como la versión pequeña, la versión jibarizada de esto, sino que es la primera parte de una que podría ser de clase media, a la que se llega gracias al diseño y no a pesar del diseño. ¿Dónde está la diferencia? Y voy a tratar de ser específico en ¿y por qué siquiera habría que tener arquitectos? Bueno, lo más probable es que aquí habría un límite de propiedad en la ciudad normal que se entrega. Aquí estaría el próximo límite de propiedad. Una persona va a tratar de ampliar su vivienda para llegar a esos 80 metros y lo primero que va a hacer es construir acá. De las 6 caras que tiene un recinto, aquí hay que construir 5. Pero además, aquí va a haber otro que está esperando que éste construya, porque si construye ese muro, él se ahorró 1. Todos los incentivos están al que se mueve segundo. Y esto es muy probable que no tenga ninguna calidad. No va a ser estructural, no va a ser cortafuego, porque si este invierte mucho dinero en ese, claro, este de acá va a estar, no se van a, la probabilidad de coordinarse incluso entre dos es cercana a 0. Pero aquí, y esto en general, tiene 2 metros de ancho. Para circular a las nuevas habitaciones, terminas circulando por el interior de otras habitaciones. No obtienes una eficiencia en el uso del suelo, sino que hacinamiento. Y toda la evidencia muestra que esto va a terminar siendo como algo así. Sacar el techo y construir un techo nuevo. O sea, los arquitectos nos reclaman, la típica reclamo es, bueno, la casa diseñada por arquitectos, se llueve. Y porque, claro, los arquitectos hacemos casas con techo plano, porque son las que se publican en las revistas con papel glossy y no sé qué. Pero esto en general se llueve. Cambiar el techo en una vivienda y garantizar que no se llueva es tremendamente difícil. Por lo tanto, cuando nosotros cambiamos los mismos 40 metros y dijimos, el techo se entrega en el estado 1, el muro medianero, sólido y estructural, se entrega desde el día 1. Esto de aquí, de nuevo vuelvo a lo de la Bienal de Venecia, el valor de lo que, la precisión de lo que no se construye. 3 metros. Bien intencionadamente en algún momento hicimos los ejercicios de, bueno, si hay un poco más de tierra, porque esto tiene consecuencias sobre la densidad, y la densidad tiene consecuencias sobre si compras suelos mejor localizados o no. Ese punto 2 multiplicado por 1000 viviendas, bueno, son un par de kilómetros más cerca o más lejos de las oportunidades. Tratamos de hacer 3.2, pero cuando hay que construir estas habitaciones de aquí y alguien quiere poner una viga de madera, la madera en Chile se vende en 3 metros. Faltan 20 centímetros para poder hacer salvar esta luz de aquí a acá. Eso es una operación técnicamente compleja. Los perfiles de acero en Chile se venden en 6 metros. Los cortas en la mitad y no hay pérdida de material. Por lo tanto, bueno, si es más eficiente y ahorramos materiales, hagámoslo más pequeño. Nos movimos a 3,2, no, era técnicamente complejo, nos movimos a 2,8. En 2,8 no cabe una cama matrimonial en una habitación y poner closet al mismo tiempo adentro. Y las consecuencias de no poder tener intimidad al interior de una vivienda son tan brutales que por ahorrar tierra eventualmente generas un conflicto social en el núcleo más íntimo que uno esperaría que tú no puedas tener vida de pareja en la vivienda social. No puedes circular en torno a una cama con una habitación de 2,8 metros. 20 centímetros de diferencia hacen y esto es diseño. Esto es muy difícil que una persona que no ha estudiado ese manejo de la forma lo sepa. El tema es que esto de aquí es más caro que esto de acá. Es más barato hacer, por eso el mercado, si le costara lo mismo, no tendría ninguna razón para no hacerlo. Esto sale más caro, yo tengo que hacer más estructura y más techo. Entonces, el proceso de participación con la gente era, expliquemos que como esto es más difícil de hacer individualmente, dejemos de hacer algo para poder hacer esto más difícil. ¿Qué es lo que no hacemos? No hay terminaciones, no hay pintura, no hay pavimento, porque es más fácil hacerlo por cuenta propia y sobre todo porque
Si por hacer esta vivienda nosotros tenemos metros cuadrados mejor localizados en la ciudad y la gente no pierde el trabajo cuando se gana, cuando le sale la casa, ¿con quién hablábamos? Contigo ayer, ¿no? Me salió la casa, es una expresión en el Ministerio de Vivienda. Cuando le sale la casa a 2 horas de donde vivían, el ingreso se reduce a la mitad o gastan más en transporte. Por lo tanto, tener prioridades sobre metros cuadrados bien localizados era algo que acordábamos con las familias y las familias entendían automáticamente. No me entregue pintura. No tengo dinero para hacer el calentador de agua, el califón y la tina. ¿Cuál de los dos? Y eso es el proceso de participación donde, entre otras cosas, más que pedirle a la gente respuestas, lo que queríamos era entender la pregunta, en primer lugar, y en segundo, establecer prioridades porque no podíamos hacer todo. Thank you. Thank you. So we understand how good design is very important for. I think that was clear. And also we had promised to leave some time for the audience and questions. It's going to be 5 minutes, maybe, if there is any. Volver a pensar a este título. Una cosa que me pareció entender es que efectivamente quizá en nuestras profesiones, que no son profesiones de arquitecto, la palabra desarrollo se ha desvirtuado desde el tiempo donde se hablaba de los límites del desarrollo. Quizá en el mundo de la urbanística esa palabra es todavía una palabra pura, en contraposición a crecimiento, pero cuando nosotros concibimos el título, era hablar de desarrollo, punto, no se podía plantear, y por eso es tan importante esa discusión, porque lo que queremos decir no llega a ustedes en la manera como nosotros lo entendemos y viceversa. Si nosotros escuchamos la palabra desarrollo, punto, nos preguntamos, ¿pero qué desarrollo? ¿El desarrollo que usted está describiendo? ¿Que es un desarrollo inclusivo, que tiene en cuenta el medio ambiente? ¿O qué? Por eso que fue muy interesante su crítica para entender que dentro de diferentes profesiones, y aún más eso se replica después, bueno, entre países donde lo que es el desarrollo en París evidentemente diferente de lo de Constitución, etc. Y la otra cosa que me parecía interesante, porque algo que estamos intentando hacer en otro aspecto, es lo de buscar la experiencia a partir de la base y ver qué soluciones se han buscado. Por ejemplo, en materia de formación, evidentemente, en una ciudad como Hamburgo se puede permitir un cierto modelo de formación, pero no se puede necesariamente exportar. Entonces es importante ver dónde no hay recursos en otras situaciones, cómo lo resolvemos y cómo salimos de ese impasse, no hay recursos, no podemos avanzar. Gracias. Igual el problema en Hamburgo puede que no sea una escasez de recursos, pero hay escasez de tiempo, ¿no? La crisis de migrantes no permite que con los métodos conocidos hasta ahora se resuelva el enorme déficit que era impensado que existiera en el primer mundo hasta ahora. Por lo tanto, eventualmente es el mundo en desarrollo el que podría tener algo que decirle al mundo desarrollado de cómo responder rápido y con escasez de recursos a la escasez de vivienda. Hello, I'm going to ask you the question in English. I'm from Haiti, and we've had I guess it's an opportunity to see a city grow in 8 years, going from 0 to 200,000 people. And what is fascinating, this is self-built housing without architect. And it's not resilient, it's not safe for the most part, and it's ugly. And it's inefficient. And my question to you, when I hear you talk and I see your work, there is the design thinking behind it. So how do we bring this kind of design thinking to the people who are building because they have to build?
at the very beginning when we started, you know, in Chile there was something called, in the 70s, called Operation Chalk, which meant you were given a geometry, so the cost of the chalk of defining a geometry, streets and not streets, public, not public, no matter how bad it was in terms of ratio, whatever it is, it was mainly sewage water here, and then connection here to a sanitary booth over here, paired along the wall where from the pipes could, you know, go in both directions. Then again here, pipes. So what happened in this case, and was pretty much what I was saying for the previous case, self-construction began to happen here all over the site in a very bad, I mean, so evidence shows that less than 70% of rooms have natural light or ventilation, and so you're connected to sewage and water. But the resulting city around, it's pretty much the slum again. So the value, again, in terms of value gain, it's close to zero. So when we look at this, our first schemes were something like this. The same sanitary booth, but in 2 stories, and instead of being paired back to back, in the front of the site, in the front of the lot. So some people said, yeah, but this is it's only the old sanitary booth, just in 2 stories and in the front of the lot. Exactly, that's the difference. Because you're in the front of the lot, you're guaranteeing at least 50% of that public space. So you're framing individual actions, and this is where design enters the equation. You're providing a frame, not just for guaranteeing quality of the common public good, but also you're making their life easier. You are already, and it's more expensive if I try to do something like that. So in your design, you follow the minimum effort law. Of course, then you meet the people and provide them with catalogs and everything, and they will nod when you say, do you get the thing? Because they may be embarrassed, they don't know how to write and read. So what we do know is that they will follow the minimum effort law. And in this case, this is what has produced, I mean, we call it the aqueduct house. So it's mainly infrastructure, but using infrastructure to frame future urban development, channeling self-construction instead of resisting or replacing it. Do you have any experience of people selling the houses once the whole house? Yeah, the first scheme. What was the growth of the value? Actually, the first scheme we did in Iquique was a little bit more complex design-wise. It has a house on the ground floor, and then it had a duplex on top with an individual stair for each of the duplex apartments here, because, again, evidence shows that nobody takes care of shared sidewalks, elevated sidewalks, or elevator. If you stop paying, then the whole system collapses, and this is what has been the case in the post-war architecture, high density achieved in high rises. So here we have to achieve high density, or at least with low rise. And in this scheme, we achieved 700 inhabitants per hectare. That allowed us to pay for expensive land in the center of the city of Iquique. This was our first scheme. So when we won the Pritzker Prize, one of the community leaders that we keep in contact with them came. She was very proud, and we received reports after earthquakes and all that to see how the projects are performing. So she came to the office and wanted to congratulate us and was a little bit embarrassed. And you could tell from the body language. I said, what is Praxedis? What is happening? Well, you know, a couple of families have sold, after 12 years, have sold their units. They're allowed to sell after 5 years. Out of the $7,500, $7,200 is direct subsidy from the state, $300 is family savings. So to each of those families, $300 was the cost of the unit. So we said,
And for how much did they sell the unit? $70,000. So that means that finally those families not only have an asset, I mean the majority don't want to sell because they inherit to their children that asset. But if you happen to want and mainly choose that, poor families do not choose what to eat, what to wear, so finally they can choose and may enter the social mobility because children left, because they, so finally with this amount of money, you're already middle class. And this is what we want to do, is to use design not just in housing, not just as a shelter against the environment, but as a tool to overcome poverty. Thank you. I think this is a perfect conclusion. And I'm afraid we don't have no more time. So thank you very much. You're welcome. Merci beaucoup. On va prendre une pause de 10 minutes maximum et on revient pour la première session. Merci, 10 minutes.